Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor presidente y representación nacional. La presente iniciativa legislativa presentada por el congresista Carlos Brus propone que los gobiernos regionales y locales en sus respectivas jurisdicciones financien el otorgamiento de bonos familiares habitacionales para proyectos de vivienda con recursos asignados por el canon municipal y regional. El numeral 6.2 del artículo 6 de la actual ley 27506, ley de canon, señala que los recursos que reciban los gobiernos regionales y locales por concepto de canon son utilizados para el financiamiento y el cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local respectivamente. Además, los gobiernos regionales entregan el 20% del total percibido por canon a las universidades públicas de su circunscripción, destinadas exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional. Se presenta a debate el texto sustitutorio aprobada por unanimidad por la Comisión en la 13ª sesión ordinaria de la pasada legislatura e incorpora un nuevo supuesto para la utilización del canon por parte de los gobiernos regionales y locales, posibilitando el financiamiento de los bonos familiares habitacionales destinadas a proyectos de vivienda del programa Techo Propio y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante convenios con el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento o el Fondo Mi Vivienda, según corresponda, presidente. El Ministerio de Vivienda opinó favorablemente a la iniciativa, señalando que la medida contribuye a la disminución de déficit habitacional en la jurisdicción de las zonas que perciben canon. Este déficit, evaluado para el conjunto del país, implica un déficit de más de 1.860.000 viviendas, es decir, un 30% de hogares localizados en especial zonas de pobreza y extrema pobreza, cifra que no considera los casos de vivienda precarias en zonas rurales y andinas. La observación formulada en el sentido que el canon está vinculado a proyectos de inversión que genera beneficio de la población en general y que por tanto no correspondería a la aplicación propuesta a esos recursos señalados por el Ministerio de Economía y Finanzas. No considera que el Estado tiene la obligación de atender a aquellos sectores que carecen de vivienda segura y que, como todos los observamos anualmente, se debe atender a muchas familias afectadas en su vivienda por desastres naturales y condiciones climáticos adversos. Puede argumentarse adicionalmente que la vivienda familiar en condiciones de calidad adecuada contribuye definitivamente al stock de riqueza de la sociedad como un todo. Se debe tener en cuenta también que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el artículo 58, establece, entre otras funciones específicas en materia de vivienda y saneamiento, formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados, e incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas habitacionales en coordinación con los gobiernos locales. Y por el lado del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, promueve la ejecución de programas de vivienda a fin de facilitar el acceso de la población de menores recursos a una vivienda digna a nivel nacional. Para impulsar dicho programa resulta necesario contar con la participación de los gobiernos regionales y locales a través del cofinanciamiento correspondiente. En ese sentido, el texto legal del dictamen aprobado en la Comisión vincula el uso de estos fondos con programas que tengan que ver con los sectores de escasos recursos, tales como Techo Propio y vivienda rural. Y lo más importante que considera el dictamen es que para su ejecución es necesario la suscripción de convenios específicos según corresponda. Finalmente, vale la pena señalar que existe antecedente en este sentido, pues mediante decreto de urgencia 105 del 2009 se facultó excepcionalmente para el año 2010 a gobiernos regionales para, con acuerdo de Consejo Regional, se pudiera destinar hasta el 10% de la fuente recursos determinados, entre ellos el canon, para el financiamiento de programas de vivienda de ámbitos rurales y urbanos de su propia circunscripción y en convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En ese entender, solicitamos, señor presidente,
el voto favorable de la representación nacional. Muchas gracias.